¿Qué tal amigos? Como siempre es un placer estar junto a ustedes en otra entrega de Al Descubierto. Hoy nos visita el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Bueno, muy interesado junto al país por ir en una primera etapa del programa, como es costumbre, un poco a los antepasados, a los orígenes, a esos recuerdos incluso de familia. Nacido en Nirgua, estado de Yaracuy, abogado de profesión, con posgrado y especialización en Derecho Laboral, en Derecho Administrativo. Quiso ser también alguna vez psicólogo, periodista y además, nacido en Nirgua, hijo de una maestra y de un campesino, de un conuquero. ¿Qué ha significado eso en su sello como persona? Fui suboficial del ejército también. Se me olvidaba comentarte También eso. formación Sí, militar. estuve en el ejército 14 años. Creo que parte de mi aprendizaje deviene de allí y deviene de ese pueblo de la humildad, de los principios, de los valores que forjan nuestros padres. En Nirgua, viví en Lisabelica. Mi madre, una humilde maestra, jubilada. Mi papá es un conuquero, campesino, conuquero. Viven los dos. Viven los dos, gracias a Dios. Cuando hablo de conuquero me refiero a conuquero de machete y garabato. No estoy hablando de fincas o hacendados. De máquinas. Sí, gente que conoce. Mi papá fue fundador del Movimiento Electoral del Pueblo. Participó antes en Acción Democrática, después de aquella división. Mi mamá una maestra de campo, de los cerros, de por allá de Nirgua, de Cedeño, de Piedra Clavada, y de esos pueblos que anteriormente tú recuerdas que repartían que sí, cuadernos, lápices, la leche clean, para poder decir que se me cayó la cédula ahí, pero de allí venimos nosotros, de allí, de la humildad, del pueblo llano, de la gente humilde, de verdad. De esos orígenes de esa maestra y ese conuquero le viene la costumbre de madrugar. Usted que trota de madrugada todos los días y que poquito después de las 6 de la mañana ya está en su oficina. Bueno, yo troto, primero eso es una disciplina que asumí desde el ejército. Yo también de niño fui muy dado al deporte, al atletismo, al béisbol, etc. Incluso en una oportunidad estuve en una preselección de Carabobo infantil y siempre me ha gustado correr. Yo creo que ese es un hobby para mí. De manera que a mí se me hace el día placentero cuando corro a las 5:10 de la mañana por las calles de Barquisimeto. La gente sabe que siempre me ha gustado correr, juego softball, juego basquetbol, etc. Pero corro todos los días y eso me hace ser quizás más productivo. Asumo el día con mayor entereza o con entereza y llego muy temprano a mi despacho. Yo en el despacho estoy a las 6 de la mañana y después me tomo un jugo verde, unas arepas verdes. ¿Cómo es eso de jugo verde y arepa verde? Menos jugo de brócoli, espinaca, acelga, berro, con linaza. Muy. ¿Cuál es el efecto? El efecto, muchas proteínas, además de proteínas, fibras, y en la mañana con un toque de jugo de naranja para iniciar el día después de un trote de 10, 11, 12 kilómetros, 8 kilómetros por las calles saludando a mucha gente que te conocen eso no desde ahorita, o sea, que no es pantallerismo del gobernador, que hoy lo estamos viendo trotar porque mañana vienen unas elecciones. No. Tengo años, 14 años que tengo en la alcaldía, en la gobernación, siempre he estado muy ganado a la práctica deportiva y hacerla con naturalidad. Henry José Falcón Fuentes es abuelo. ¿Cómo es esa relación familiar? ¿Qué tiempo hay para compartir? ¿Qué importancia tiene eso en su vida? Bueno, yo tengo mis hijos ya, muchos de ellos ya grandes. Tengo 3 hijos profesionales de 26, 25, 24. Tengo niños pequeños. Tengo además un nieto de 5 años de edad que cumplió año ayer, por cierto, José Andrés. Bueno, eso es para mí mi vida, la familia, la necesidad de que nosotros podamos no solamente reconocernos como padres e hijos, sino también como hermanos y reconocernos como amigos. Gracias a Dios tengo mi padre, mi madre viva, mis hermanos. Tenemos una relación de amistad más que una relación de familiaridad. Hay una comunicación permanente, a pesar de que nosotros, sin duda alguna, como cualquier ser humano, tenemos también nuestras divergencias, nuestras diferencias, en algunos casos nuestras propias dificultades, como suele suceder en cualquier núcleo familiar, como suele suceder en la política, como suele suceder en el trabajo,
pero también tenemos el nivel y la altura para abordar las diferencias en función de la mayoría, del colectivo y no en función del interés de uno. Gobernador, le voy a pedir un gran ejercicio de resumen en este transitar por la política y cómo llega a la política una persona que del 2000 al 2008 fue alcalde de Iribarren, de Barquisimeto, la capital larense. 2 gestiones como alcalde, está en la segunda como gobernador y que fue chavista, estuvo al lado de Hugo Chávez Frías y un buen día, después de estar en MBR, en el PSV, se fue al PPT. Brevemente, ¿cómo fue toda esta experiencia? Bueno, yo creo que de manera accidental. Yo estudié, conocí a Chávez en el ejército. Después yo hice unas breves pasantías por la Universidad Simón Bolívar, graduándome de abogado. Trabajaba yo en el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, el ICFA. Inicié una maestría en Ciencias Políticas que no pude concluir jamás, pero allí tuve la oportunidad de conocer a Chávez. Una vez que se suceden los hechos de 1992, tuve la oportunidad de profundizar el conocimiento en aquel momento del comandante y muchas coincidencias y además mucha admiración, que posteriormente se quedó eso en el camino y vienen las decepciones y vienen las diferencias, pero siempre con el respeto. Recuerdo yo aquella carta que publicamos al país donde esbozábamos las razones por las cuales nos separábamos del gobierno, las razones por las cuales nos separábamos en aquel momento del presidente, que hoy siguen vigentes y que las estamos viendo a profundidad: el problema de la improvisación, el sectarismo, un poco la separación de la población, cosa que nosotros no compartimos, y en aquel momento el lenguaje, en algunos casos procaz, ácido, que generaba situaciones de odio y de mucha separación, incluso en el seno de muchas familias. Cuando usted llega a la gobernación por primera vez en la campaña, usaba camisa de cuadros y una gorra de los Cardenales de Lara. Nunca se le vio vestido de rojo, ni tampoco vociferar las consignas como patria, socialismo, muerte o cualquier otra que el chavismo en esencia practicaba. ¿Usted estaba marcando distancia allí de alguna manera? Yo simplemente expresaba lo que me mandaba mi conciencia. Yo creía en lo que estaba haciendo y comenzó un proceso progresivo de decepción, como te dije. Pero en aquel momento ya nosotros veníamos haciendo algunas críticas, observaciones. Yo, por ejemplo, nunca compartí aquello del patria, socialismo, muerte, que si pitillán, que si capitalista. Y por eso digo, a mí nadie me va a venir a acusar de que yo soy derechista, que soy un capitalista, que soy un pitillán, que yo vengo de allí, de orígenes muy humildes, de esa maestra y ese campesino. Yo conocí el olor a tierra del pueblo de Nirgua, pero conocí también las dificultades de vivir en barrios y en urbanizaciones populares. Yo vengo de allí, de esos sectores, de manera que me he forjado al calor de la realidad del pueblo en general. Y por eso mi orgullo de haber llegado no solo a la alcaldía, en aquel momento con una votación del 53% en mi primera elección, pero gané la reelección con casi el 84%. Y allí, sin duda alguna, prevaleció mucho el criterio, la personalidad de hablarle a todos y de sentir lo que tú hacías, y de allí el entendimiento con todos los sectores. Y eso que nosotros hablamos ahora, que hablamos de diálogo, lo decíamos en aquel momento. Posteriormente, nosotros decidimos no volver a usar la camisa roja, porque ya no era un sentimiento de corazón, ya no había una conexión entre la mente, el sentimiento, la conciencia y la práctica. No existía. Y por eso simplemente decidimos asumir un criterio muy propio. Y yo asumí mi gorra del Cardenales, que siempre lo usé, y mi camisa de cuadro. Ahora, antes de ir a la pausa, fíjese, ¿qué camisa tiene hoy entonces en un país polarizado donde mucha gente se despierta ante cualquier sospecha? ¿Dónde se colocó esta persona? Se puede estar en el medio, está en la oposición, porque vino el PPT, vino la coalición del Frente Progresista para el Cambio y luego la Avanzada Progresista. Un hombre que fue constituyente por Lara, que fue presidente de la Asociación de Alcaldes y que pasó a ser incluso de manera muy cercana jefe de campaña de Enrique Capriles Radonsky. ¿Dónde está hoy? ¿Qué camisa tiene puesta Henry Falcón? Yo estoy donde no están los radicales, donde no están los intolerantes. Yo estoy donde está la mayoría del país. Yo estoy en el centro del gran país que reclama diálogo, que reclama paz, que reclama entendimiento y que reclama además eficiencia
para resolver los problemas de la mayoría, el problema de la inflación, el problema de la escasez, el problema de la criminalidad, que creo que son las demandas más puntuales y recurrentes que hoy están en el tope y que nosotros los políticos, más que intermediarios o más que como intermediarios políticos, como líderes sociales, deberíamos interpretar fehacientemente para poder obrar en función del interés de la gente y del interés de Venezuela y no en función del interés de un partido o del interés de una coalición de grupo empresarial, llámese como se llama, o del interés subalterno de una persona. Yo estoy allí, yo estoy donde quiere que esté el pueblo de Venezuela y el pueblo de Lara especialmente. Vamos a la pausa y dejo 2 puntos en el aire para la próxima parte. La gente entiende dónde está Henry Falcón y además de eso, dónde está hoy el diálogo, después de los hechos recientes particularmente que hemos vivido esta semana, que envuelve detenciones de alcaldes, la solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, además de otros aspectos de gran peso en esa búsqueda de diálogo en el país. Regresaremos con Henry José Falcón Fuentes, de Nirgua, Estado de Yaracuy, Estado y de de Lara. Yaracuy. Vivió también en Valencia, En Valencia y en Barquisimeto, Estado Lara, epicentro del desarrollo estratégico de Venezuela. Regresaremos al Descubierto. Insistimos con el punto anterior con Henry José Falcón Fuentes, gobernador del estado Lara. ¿Entiende el país, incluso desde la oposición o de quienes no están de acuerdo con el proyecto que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro, qué es estar en el centro? Estar en el centro, o desde el centro, ¿cómo se ve a la oposición y su realidad en este momento? Claro, yo lo que digo, fíjate, Eduardo, no es como, o en este caso, es no comulgar con los extremos y los radicalismos que le hacen mucho daño al país, mucho daño, y que gracias a Dios no son la mayoría. Lo que no podemos es seguir concibiendo la política como la guerra, como que si aquí vinimos a matarnos. A la política no se viene a buscar enemigos, a la política se viene a diferir, a debatir, a tener puntos distintos de vista. Yo tengo una visión del país que de repente, o seguramente, quienes hoy están en posiciones de gobierno nacional, bueno, para ellos es equivocada. Ahora, lo que no podemos negar hoy en Venezuela es que estamos viviendo una severa crisis que no la puede negar el gobierno y que el gobierno no puede desconocer lo que hoy reclama la calle en la persona no solamente de los estudiantes, sino de la propia comunidad organizada. Ahora, frente a esa realidad que hoy muestra el país y que nos convoca, más que como políticos, como venezolanos, nosotros tenemos que obrar de manera diferente, responsables. Frente a Venezuela, la misma Venezuela de tus hijos y de los míos, la Venezuela de mi nieto, pero también del nieto y del hijo del barrio, que todos los días se ven acosados y amenazados, ya no solo por el problema de la criminalidad y de la violencia, por la falta de sustento, Eduardo. No se consigue alimentos, no se consigue medicina. ¿Hacia dónde vamos si no se atajan con soluciones estas circunstancias que usted está destacando? Si no dialogamos de manera sincera, productiva, abierta, de verdad, lo que no podemos es dialogar con un fusil apuntando al adversario porque piensa distinto. ¿Cómo ha sido hasta ahora su esfuerzo conocido por el país, incluso al costo de ciertas antipatías de gente que piensa que no vale la pena, que no hay sinceridad en el Ejecutivo en la invitación al diálogo? Y la gente lo ha visto usted en presencia, en esfuerzo, desde el principio, entregado a esa meta. ¿Qué ha pasado con el diálogo? ¿Tiene chance el diálogo todavía? El diálogo debe funcionar. Ahora, para que funcione el diálogo, el gobierno debe rectificar. El gobierno debe bajar el tono del discurso y el gobierno debe mostrar hechos concretos. Yo creo que esto que se planteó esta semana con el desconocimiento a la autoridad legítima de los alcaldes, el caso Escarano, el caso del alcalde Ceballos, el caso Escarano, a quien conozco
de muy cerca, porque además de ser mi amigo, puedo decir hoy aquí con toda responsabilidad, es una de las gestiones más brillantes que en materia local hoy puede exhibir alcalde alguno en el país. Que se desconozca su cualidad como tal y que en algunos casos se habilite la Constitución para tratar de desconocer los derechos de uno y no de otro, eso desnaturaliza, en mi criterio, la propuesta de diálogo y pacificación que ha hecho el gobierno. Por eso aquí es necesario dejar de lado la hipocresía y actuar con mucha sinceridad, con mucha apertura, con mucha responsabilidad, pero también con muchas concreciones, Eduardo. Hablando aquí hay de muchas concreción, cosas que hacer. Por ejemplo, hablando de concreción, ¿desde dónde se fomenta la violencia y sus distintos rostros, particularmente del 12F hasta acá, cuando el Ejecutivo, bueno, maneja sus tesis, sus acusaciones, incluyendo el plan conspirativo con injerencia internacional? ¿Y a quién le puede interesar la violencia en este momento? Póngase la mano en el corazón y diga qué piensa. ¿Quiénes pueden estar detrás de la violencia en este momento? Mira, la violencia jamás será un instrumento válido en la lucha democrática, jamás. Y no la compartimos. Venga de donde venga o se exprese como se exprese. Mucho menos cuando se trata de desconocer derechos de terceros. Nosotros desde aquí decimos, no compartimos los cierres de vía, las guarimbas, las condenamos como condenamos igualmente la acción desmedida de la Guardia Nacional, de los grupos armados supuestamente afectos al Ejecutivo, al Gobierno Nacional y su partido. Son dos extremos que le hacen mucho daño al país. Ahora, ¿cuál es la génesis del problema que tenemos por delante? Una crisis que no es otra cosa que el resultado del odio, la separación, la improvisación del gobierno a lo largo de 15 años de pretender imponer a troche y moche un modelo que en nuestro concepto fracasó, está desfasado y al cual nosotros hemos venido insistiendo en oponerle un nuevo modelo, el progresismo eficiente e incluyente frente al socialismo decadente y fracasado en nuestro criterio, en el marco de la Constitución y de las leyes de la República, no por caminos verdes, no procurándose una salida distinta a la Constitución. No es ese el camino, porque todos sabemos, Eduardo, cómo comienzan, y la historia así lo recoge, cómo comienzan estos desequilibrios sociales. Lo que nadie sabe es cómo terminan. Y lo que nosotros hemos venido planteando responsablemente es el diálogo a tiempo, con respeto, productivo, reconociéndonos, pero un diálogo que lo podamos materializar a un bajo costo social. Ahora, que no tengamos, Eduardo, fíjate, y discúlpame, sí, que dialogar, porque siempre vamos a dialogar en algún momento. Lo está haciendo Colombia después de más de 60 años. Lo hizo El Salvador, lo hizo Chile. Decía yo que la presidenta del Brasil se bajó del pedestal del poder para entenderse con los trabajadores del volante en aquella manifestación en Brasil, que hizo una situación social casi que insoportable y puso en jaque al gobierno. Pero lo lograron a través de ¿qué? Del diálogo. Que no tengamos nosotros que dialogar sobre las lápidas de los muertos. Que tomemos conciencia en función de esos hijos y de esos nietos y de esas generaciones que están por venir. Que tomemos conciencia del rol que jugamos frente a la historia. Que no incurramos en el error de la mezquindad, de la prepotencia y la arrogancia. Y ese es un mensaje claro y certero al gobierno y también a quienes nosotros acompañamos en la mesa de la unidad democrática. Que no se impongan los intereses sectoriales, particulares o mezquinos, en ninguno de los dos casos. Que obremos en función del país, el país tuyo, el país mío, el país de todos, sin excepción.
Para la próxima parte, usted insiste en el factor tiempo. Usted llama al país y a todos sus actores a que no se nos haga tarde en el esfuerzo por el diálogo, por los acuerdos, por las soluciones, por la paz. Desde el 12F para acá se dice el que se cansa pierde. Se habla de corto plazo o se habla de la necesidad de mantener una intensidad en la protesta. Ahora le pregunto y por favor la respuesta inmediatamente cuando regresemos. ¿Están claras las salidas? Porque se ha hablado de la salida también, las salidas desde el punto de vista democrático, constitucional. ¿Cuáles son, si es el caso? Es decir, más allá de este desgaste en el que está en el país, ¿a qué perspectiva debemos atenernos mientras se llega al diálogo? Por favor, al regreso, Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Henry Falcón, para decirlo en criollo, ¿cómo se come eso de que las salidas, las alternativas están en la Constitución en un momento cuando el país se viene desgastando en un choque de resistencias, particularmente desde el 12F y con una economía que también ha alzado su voz? Mira, yo lo que he venido sosteniendo, y lo he dicho desde Lara y lo puedo decir desde Caracas, a pesar de críticas y de que algunos pretendan tildarnos algunas veces de inconsistentes, no es así. Nosotros siempre hemos tenido una visión de país muy amplia. Incluso hemos habilitado aquel eslogan de inclusión sin exclusión. Ahora, lo que le hace mucho daño a quienes actúan movidos por el inmediatismo, movidos por aquello de generar esperanzas o generar de alguna manera una expectativa en un sector de la población que posteriormente en esto de la política, peligroso como es, se puede convertir en una gran frustración que nos vuelva a llevar a otros escenarios de falta de credibilidad y de decadencia de los partidos o de credibilidad en los partidos. Nosotros creemos que las salidas están allí, no hay otras. Las salidas están en la Constitución. ¿Cuáles son? Que nos dio el referéndum revocatorio, la elección presidencial. Y si tenemos que trabajar en función de cumplir una de las máximas que deberíamos estar nosotros debatiendo en el país, todos los partidos políticos, la reinstitucionalización, que la planteamos en su momento, la necesidad de generar credibilidad en las instituciones para que las mismas puedan mostrarse autónomas y verdaderamente independientes. Bueno, vayamos nosotros a fortalecer una fuerza desde la clase media a la clase alta, pero también hablarle a las clases populares, a meternos a los barrios. Decía el propio Enrique, cosa que yo comparto, conectar el sentimiento de este sector con el sentimiento de aquel sector decepcionado de la población, porque hoy ve más lejana la posibilidad de adquirir una vivienda, de adquirir un vehículo. Al joven universitario que protesta legítimamente y que nosotros respaldamos, que hoy muestra un sentimiento de rabia, pero también de mucha preocupación frente a lo que está viviendo su país y lo que pudieran vivir sus hijos. Nosotros creo que tenemos también otros escenarios para fortalecer y crecer. Bueno, vienen las elecciones el próximo año a la Asamblea Nacional. Desde allí nosotros pudiéramos incidir en esa reorientación de las instituciones del Estado, esa transformación necesaria que le dé certidumbre al pueblo venezolano, que le dé credibilidad al pueblo venezolano y que incluso permita que puedan fluir las inversiones en Venezuela para restablecer el aparato productivo, el empleo, que tiene tanta incidencia en esto de los desequilibrios sociales, fundamentalmente en el tema de la violencia y la inseguridad
que es lo que mantiene acosada a toda la población independientemente del signo o de la visión política que tenga del país. Gobernador, se agotó el tiempo, no quiero que quede por fuera de esto, incluso en un tono seriamente travieso. ¿Alguien en el país le ha dicho a usted, caramba, usted puede ser presidente? Una persona que ha sido 2 veces alcalde, que está en su segundo periodo como gobernador, que es constituyente por Lara, o lo fue, que ha estado en campañas. ¿Alguien se lo ha dicho? ¿Qué piensa de eso? Mira, si alguien tuviera que orientar mis pasos de un escaño a otro, yo no tengo duda que sería Dios, quien ha orientado mi vida y que ha conjugado esa orientación. Dios no le ha dicho nada todavía con la sabiduría del pueblo. Ahora, esperemos, cada momento, los tiempos de Dios son perfectos. Yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Estas crisis deben permitirnos a nosotros los venezolanos presentarnos unidos. Más es el interés de la población que en un interés personal. Si algo le ha hecho mucho daño a Venezuela, es esa presentación mesiánica del que viene a resolvernos todos. Aquí todos lo vamos a resolver nosotros, los venezolanos. Por eso, invocamos también el principio de autodeterminación de los pueblos. No aceptamos aquí la injerencia de los Estados Unidos, pero tampoco de los cubanos. Los problemas de los venezolanos los resolvemos nosotros los venezolanos, con altura, más que con valentía, con sabiduría, en el nombre de Dios. Se agotó el tiempo, pero una frase o acaso una palabra, ¿qué lo haría tirar la toalla si es que existe esa posibilidad en su esfuerzo por el diálogo? No estar presente en el país, la muerte. Mientras esté aquí, seguiré luchando por Venezuela, por Lara y por la pacificación del mundo. Henry José Falcón Fuentes de Nirgua, Yaracuy, gobernador del estado Lara. Gracias por estar hoy al descubierto. Muchas gracias, Eduardo. Mucho éxito. Gracias. Y seguirá con su jugo verde en ayunas. Seguro, y la arepa verde también, y trotando. Amigos, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Feliz semana para todos.